Los sin nombre. En el programa de hoy de Los sin nombre atenderemos una petición de ayuda por parte de una oyente que está pasando un momento muy delicado debido a presencias que la atormentan desde hace mucho tiempo. Después viajaremos hasta Sevilla, concretamente hasta las cercanías de Carmona, donde hay un monasterio maldito, o quizá no. Hablaremos de las novedades sobre el caso, hablaremos con el investigador Francisco del Toro. Como cada semana, os recuerdo que si le dais a me gusta y compartís este audio, nos ayudaréis a llegar a más personas que están interesadas en los misterios y enigmas que nos rodean. Y quién sabe si alguna de ellas, gracias a esas acciones, pueda compartir su vivencia personal con todos nosotros. Me llamo Yolanda García y estás escuchando Los sin nombre. Comenzamos. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los sin nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? Muy buenas sin nombres, bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa, un programa hecho por y para vosotros. Pero antes de meternos de lleno a lo que es el episodio de hoy, daros las gracias por la gran acogida que ha tenido el especial de La Llorona. Habéis participado mucho, habéis dado vuestra opinión y eso pues la verdad es que nos llena de orgullo y satisfacción, como diría uno que yo me sé. También, antes de, como decía, de empezar de lleno con lo que es el episodio de hoy, me gustaría ponerme seria porque voy a leer la carta de una chica que nos escribió desesperadamente a Los sin nombre por diferentes vías de comunicación, porque está viviendo una situación que no sabe cómo superarla. Lleva muchísimos años así y no sabe qué hacer. Ha acudido a muchísimas personas, algunas, como dice ella, pues la han engañado, otras han aprovechado de ella, otras simplemente eran buenas personas pero tampoco han sabido cómo ayudarla. Y bueno, cuando se puso en contacto con nosotros, lo que yo le dije es que nosotros lo único que podíamos hacer por ella era intentar encontrar a alguien que pudiera ayudarla, ya sea por personas que podamos conocer, y divulgar lo que es su caso. Lo único es que ella no quería contarlo como tal, con su voz, porque ella está pasando un mal momento y no quería hacerlo. Por lo tanto, me dijo que nos escribiría una carta ya directamente para poder leerla en el programa, y eso hizo. Ojalá que esta narración llegue a alguien que le haya pasado lo mismo y haya podido solucionar lo que es el problema, o alguien que realmente sepa cómo solucionar este problema. Vamos a ello. Quiero que os lo toméis en serio, de verdad, porque he hablado con ella y lo está pasando mal, lleva mucho tiempo así, y ojalá que de alguna manera, amiga, podamos ayudarte. Paso a leer lo que nos dice. Hola. Aquí os mando los escribí. Bueno, esto es lo que nos pone al principio. Hola, soy una chica de Vigo, Pontevedra, y he acudido al programa Los sin nombre para pedir ayuda.
Quería saber si alguien ha pasado por una situación similar a la mía para saber quién le ayudó. Por si podría ayudarme a mí también, ya que he recurrido a muchísima gente sin ningún resultado y con muy malas experiencias. Entiendo que es muy difícil, ya que habrá muy pocas personas realmente capacitadas para atender estos casos. Y quienes lo sufrimos, aparte de pasarlo muy mal, tenemos que escondernos porque somos objeto de burla de la sociedad. Paro aquí para comentar lo de siempre. Cuántas veces me he encontrado, incluso compañeros de trabajo, personas conocidas que te dicen, bueno, va, te lo cuento, pero no se lo digas a nadie porque van a pensar que estoy loco. Y la verdad que me da muchísima pena que pasen estas cosas, porque te creas o no creas en los fenómenos, no tienes por qué reírte de nadie, porque esa persona lo está pasando mal. Sea lo que le está ocurriendo, porque es lo que le dije a esta chica. Primero, tenemos que saber qué es lo que te está ocurriendo. Y una vez que sepamos lo que te está ocurriendo, entonces hay que buscarle una solución. Porque no podemos empezar la casa por el tejado sin saber qué es lo que está pasando. Pero bueno, poco a poco. Bueno, la cuestión es que yo pienso que si tú estás escuchando un programa de este tipo es porque te interesan, te gustan y no te vas a reír de una persona a la que le pasan estas cosas. Sí que es verdad que conozco a gente que tú haces un programa de este tipo y se ríen. Vale, muy bien. Tú no sabes lo que le está pasando a la otra persona. No te tienes que reír de ella porque le puede estar pasando cualquier cosa. Pero bueno, la sociedad es así. Esta amiga se lo ha encontrado en muchas ocasiones y la verdad que me da mucha pena. Y vosotros que nos estáis escuchando, que me estáis escuchando ahora mismo, si necesitáis hablar, aquí tenéis a una amiga. Una pena, pero bueno, vamos a seguir. Creo que desde niña tengo entidades o seres apegados a mí. Y digo que desde niña porque hay un recuerdo que nunca lo he olvidado. Y que yo, en mi ingenuidad, creí que era una pesadilla. En mi caso, no fui plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo hasta los últimos años. Y ahí hilé algunas cosas que me habían ocurrido. Pero hace ya muchos años antes, yo notaba que algo pasaba, pero no sabía el qué. Estos seres no solamente se muestran como en las películas con esas escenas de terror. Imaginaros, amigos, lo que debe de estar pasando esta chica, porque yo simplemente el pensar en encontrarme, bueno, mira, si me pasa un suceso paranormal, pero bueno, es algo relativamente normal, que no me pueda dar miedo, pero bueno, si es que te está diciendo que es que encima le ocurren cosas parecidas a las escenas de terror, y además el tiempo que debe de estar pasándole esto, lleva mucho tiempo. Como os digo, voy hablando con ella y lo está pasando mal. Irrumpen en tu vida y no se van. Bloquean todos los caminos. Provocan todo tipo de problemas. Hasta que te quedas aislada de todos y de todo. Hacen mella en tu salud física y mental. Y cuando ya estás suficientemente débil, empiezan las agresiones. Conmigo reconozco que no fueron muchas. Hago todo lo que puedo por protegerme, para que por lo menos no me agredan físicamente. Pero cuando me duermo, me martirizan, y sé que muchas veces no han sido sueños los que he tenido, sino experiencias horribles de estos malditos que me llevan a otros planos. Siempre estoy agotada, con dolores, y de tantas cosas que he pasado estoy confundida y muy desgastada emocionalmente. Acudí a gente de toda España y parte del extranjero. Se hicieron muchas cosas, limpiezas presenciales, a distancia y nada, cada uno con su teoría, y yo no puedo más. Necesito respuestas, necesito saber qué pasa aquí. Que alguien expulse a esas entidades y me proteja para que no me vuelva a suceder nunca más y me ayude a sanar.
Tal vez esté pidiendo mucho, pero es mi vida, la que estos seres burlones y malignos han destruido por completo. Y con los que me encuentro, lo único que hacen es marearme. Hay gente muy mala que se dedica a esto. Y no solo me refiero a los estafadores, aunque también es verdad que me encontré con gente buena, muy poca, pero no pudieron ayudarme. Obviamente hay mucho más que contar, pero es una historia muy larga y muy difícil. Por favor, esto es un grito de ayuda para el que pueda escucharme y sobre todo, que llegue a la persona correcta. Muchas gracias a todos. Un saludo. Ay, amiga, ojalá, como te he dicho en varias ocasiones, alguien que nos esté escuchando haya pasado por algo parecido a lo tuyo, pero sobre todo, ya no lo estoy pasando porque eso quiere decir que ha superado estos momentos tan difíciles que tú llevas afrontando ya durante mucho tiempo. No te puedo decir nada más porque ya te lo he dicho en varias ocasiones, lo que pienso, lo que siento de esto, y ojalá de una manera u otra podamos ayudarte. Tú que me estás escuchando, si conoces a alguien que pudiera, sobre todo, quiero que nos tomemos esto un poco en serio. No cualquier persona está capacitada, como ella ha dicho, para afrontar esto y para poder ayudarla, porque ya lo ha intentado todo o casi todo. Cuando nos pongamos en contacto, os pongáis en contacto con losinnombreradio@gmail.com. Ya sé que no puedes decir con seguridad, porque nosotros, por ejemplo, estamos intentando ponerla en contacto con personas que tampoco podemos asegurar que la puedan ayudar, pero creemos que sí que son personas por lo menos capacitadas para poder hacerlo. Pues bueno, que os lo penséis 2 veces antes de hacerlo, porque no queremos mandar a esta chica a alguien que se pueda burlar de ella o que no la pueda ayudar, o por lo menos que le pueda hacer daño, porque bastante daño ha sufrido ya. Si es una persona que crees que puedes ayudar a esta chica o has pasado por lo mismo y lo has podido solucionar, losinnombreradio@gmail.com. Muchas gracias a todos, ánimo amiga, y ojalá que esto pase. Y ahora sí, nos vamos a meter en lo que es de lleno en el programa de hoy, en el episodio de hoy, que José Antonio hace unos días habló con un hombre, con un compañero, Francisco del Toro, que ya ha aparecido en varias ocasiones en este programa, pero siempre tiene cosas muy, muy, muy interesantes que contarnos. Y esta vez nos va a poner al día sobre el monasterio de Carmona. Ahora a continuación podréis escuchar cómo está actualmente el caso, historias que se contaban sobre él y que no son ciertas, experiencias, sobre todo una experiencia que le ocurrió, pero no creo que no es en el monasterio de Carmona, creo que es en otro sitio que también ha aparecido en el programa, pero que prefiero que escuchéis vosotros mismos. Bienvenidos a Los Sin Nombre y vamos a escuchar lo que nos dice Francisco del Toro. Vamos a ello. Los Sin Nombre, con Yolanda García y José Antonio Roldán. Hoy vamos a hablar del monasterio de Carmona en Sevilla, uno de ellos, o el que está a unos pocos kilómetros de Carmona, con el investigador Francisco del Toro, un caso controvertido donde los haya, debido a las diferentes versiones que hay sobre el origen de la historia paranormal o no del lugar. Muy buenas, Francisco. Hola, José Antonio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas, mientras que sean buenas y con tranquilidad y buenos alimentos, con empatía y que hablemos de misterios, que es lo que nos ha reunido aquí hoy.
y dando datos, dando complementos y sobre todo pensando en que hay una realidad, que hay gente que realmente tiene experiencias, que la gente que se acerca a programas como Los Sin Nombre o a otros tantos programas quieren escuchar testimonios reales. Ya entiendo que hay una parte también que se puede acercar o a la lectura o a escuchar o a ver por el morbo, por la atracción, ¿no?, que generan estos temas, pero hay otras personas que aunque también viven experiencias, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado a la hora de dar según qué cosa. Y hay casos como este que yo no entiendo, porque realmente hay personas que han tenido experiencias extrañas en este monasterio de Carmona, incluso antes de que se comenzara a divulgar de forma tan digamos, expansiva como un monasterio del diablo, y que quizás no hacía falta continuar con algunas cosas, ¿vale? Para no liar más a la gente que está escuchando, Francisco, ¿de qué monasterio estamos hablando? ¿Dónde está más o menos situado? Y un poco no vamos a hablar del punto histórico en sí, sino que del punto de la historia extraña. Sí, el monasterio, bueno, ya se ha divulgado muchas veces. Está en la carretera de Carmona al Bilso del Alcor. Estará aproximadamente 2 o 3 kilómetros de Carmona. Ese caso nos llegó, cuando el programa La Esfera nos llegó a través de un colaborador, de Ángel Rivero. Nos comentó el caso. Todavía no estaba colaborando con el programa cuando se puso en contacto con nosotros para ir allí, que fue cuando lo conocimos. Y contaba las experiencias que había allí, que había personas que habían tenido experiencia. Todo eso es antes de empezar la investigación. Eso sería en el año 2007, aproximadamente, 2008 aproximadamente. Y contaba esa leyenda de apariciones y demás. Y ciertamente allí hemos sido testigos de sucesos paranormales. El mismo Ángel, un día que se hizo una emisión, creo que una emisión en directo, mientras que estaba esperando, pues vio una sombra, una figura pasar por delante suya. Yo me acuerdo cuando hicimos una grabación allí en el programa El Buscador de Telecinco, allí los volumétricos empezaron a saltar. Lo curioso es que saltaban, que había un hueco entre volumétrico, un hueco físico, ¿no? Que ahí no podía pasar nada. Ninguna persona, bueno, aparte de que estábamos solos y estábamos en la primera planta y empezaron a saltar los volumétricos. Hubo muchas inclusiones psicofónicas. Yo recuerdo el primer día que fuimos Bras y yo, estuvimos en el famoso sótano y escuchábamos como cantos gregorianos. Estábamos los dos hablando, escuchábamos cantos, nos callábamos y cesaban esos cantos. No sé, puede ser verás, la casualidad que pudiera ser algún ruido, el viento, que pareciera como cantos. No digo yo que fueran cantos reales. Y después he leído que sí, que de otras personas la han escuchado. Lo que yo no sé es si realmente la han escuchado esas personas o que esos artículos están basados en el primer artículo que yo escribí, que como he dicho antes, fuimos los primeros en entrar en Carmona y el primero en escribir el artículo acerca de los sucesos que allí sucedían fui yo. Claro, y aquí Paco, donde luego comentaremos esa historia que la han denominado Monasterio del Diablo y todo eso. En su momento contacté con Ángel Rivero para tratar algunos temas, para volver a tratar
en lo personal, porque ya lo he tratado en otros programas, caso, pero bueno, Ángel está ahora apartado del tema del misterio. En su momento pusimos parafonías grabadas allí, pero como no va a participar en esta ocasión, pues no la vamos a poner, ¿vale? Yo estuve en su momento allí también con vosotros. Es un lugar que si ya en aquel momento estaba fatal, pues ahora después de tantos años tiene que estar muchísimo Sí. peor, y Y hay que antes, tener bastante... lo que es el sótano, es otro agujero fuera parte para como buscando algo, sí, aquello está cada vez peor. Claro, no, Como es lo por desgracia lo que se suele vivir en tantos y tantos sitios, ¿verdad? Dime. cuando estuvimos en Torre Salvana, que estaba aquello ya que era... Me la has quitado de esto de la cabeza, porque tú cuando ya lo vistes de últimas, es que no tenía que ver absolutamente nada, como cuando mi hermana y yo lo pasamos el umbral aquel por primera vez, que no había ni que saltar nada, ni que meterse por la mujer, me refiero a Torre Salvana, ni nada. Curiosamente, también le llaman el Castillo del Diablo. Y es una pena en este sentido, porque digo, o sea, fíjate cómo ya has comenzado ya contando experiencias personales vividas en el monasterio de Carmona. Son lugares de que por sí hay historias. Hay historias y casos, ya no son leyendas, porque lo cuentan personas como tú en primera persona, y no entiendo el por qué. Claro, a ver, quizás porque lo del diablo vende más, ¿no? Yo en su momento creo recordar que hice un artículo, no sé si para la revista Enigmas o más allá, no me acuerdo, sobre las posesiones terrenales del diablo, ¿no? Porque si algún día, y no doy ideas, algún gobierno le pide, por ejemplo aquí, el impuesto sobre bienes inmuebles al diablo, lo van a dejar sin un duro al pobre. O sea, será diablo y encima cabreado, ¿no? Porque hay tantos castillos del diablo, monasterio del diablo, aquí el hospital del Tora del diablo, hay tantos sitios del diablo que se obvia lo que comentabas tú, que al principio, por ejemplo, en este caso del monasterio de Carmona, ya había personas que habían vivido allí experiencias, y estamos hablando que en realidad tampoco es un monasterio que creo que perteneció en su momento a los carmelitas, que no es el antiguo, sino que es uno construido sobre, o sea, tampoco es tan antiguo el que podemos ver en la actualidad, o lo que queda de él, sobre la década de los 40 del siglo pasado. Sí, se ve perfectamente que es un edificio moderno. Y digamos que tenía se veía las instalaciones antiguas de electricidad. Y es más, Ángel Rivero consiguió una foto de una procesión no sé si eran de niños de primera comunión, pero una procesión que partía de allí, del monasterio, y no sé si daría la vuelta posiblemente, porque allí, como he dicho antes, está apartado, lo único que hay al lado son unos cuantos campos de cultivos, y es imposible que lo que es el famoso documento, comillas, que trata del siglo XVII, es imposible que fuera este monasterio. Y vamos ahí. Ahora vamos a ir, luego ya seguiremos con la historia. Ese documento del que hablas, ¿en qué consiste? ¿Cuándo sale a la luz? Porque eso es lo que técnicamente utilizan en algunas ocasiones, y al día de hoy, después de haberse demostrado lo que vas a comentar, para denominarlo del diablo al monasterio, ¿no? ¿Qué dice el documento? ¿Qué origen? ¿Qué veracidad tiene? El documento lo hizo llegar otra vez Ángel Rivero, que lo había conseguido del archivo histórico, creo que era, el archivo municipal de allí de Carmona. Era un documento mecanografiado, por lo tanto, no era del siglo XVII. Todos sabemos que no existían las máquinas de escribir. Un pequeño detalle, Francisco. O sea, ya solo con eso. Claro, no, que es una transcripción
del documento, que jamás apareció ni aparecerá. Bueno, a mí me da por investigar, cosa básica, porque en el documento viene una serie de datos de personas y pone casualmente el obispo de Jerez. Y digo, bueno, aquí puede ser o Jerez de la Frontera o Jerez de los Caballeros, provincia de Badajoz. Indago y el documento pone que los hechos sucedieron en 1680. ¿Qué ocurre? Que el obispado de Jerez no se crea hasta 1980. Antes pertenecía a Sevilla. El Jerez de los Caballeros no tenía obispado tampoco, no sé si actualmente lo tiene, no lo tenía en esa fecha. Me voy aquí al Palacio Arzobispal, a la biblioteca, y pido un documento, un libro que hay que se llama Eula, tal como suena, que vienen todos los papas, obispos y arzobispos, cardenales de la Iglesia desde San Pedro hasta la actualidad. Me voy a esa época, en el documento aparece un tal Jerez Montello, busco tanto en la fecha como un índice que hay por alfabético de las personas. No aparece. Total, ¿qué creo que es el documento? Pues que no tiene ningún rigor histórico. Y resulta que, claro, investigando, se descubre que el señor que proporcionó el documento es el que lo había escrito. O sea, que es un relato del terror del siglo XX. Y el mismo señor dijo que no esperaba que hubiera tenido tanta repercusión el documento. Y lo que fastidia, ya he hecho muchas entrevistas en televisión, incluso el programa de televisión que me invitaron a hablar del monasterio, artículos que he hecho, total, que siguen por ahí diciendo la autenticidad, que los hechos ocurridos allí del diablo que apareció, que mató a los... Eso, ahí vamos a detenernos ahí, porque a lo mejor hay gente que lo ha escuchado y no, para que relacione lo que está del documento que estamos hablando con la historia que se cuenta. Que la historia que se cuenta sobre lo que vas a mencionar, en resumidas cuentas, ¿no? Que a un monje de allí lo encuentra, digamos que se muere, que aparecen todos muertos, ¿no? Todos muertos, colgados en ganchos. A ver, es que también yo ya lo he leído en muchas ocasiones. En su momento me pasaste el documento, que ahora por arte de magia ha desaparecido en nuestros archivos, pero algún día aparecerá. Pero esto no es un misterio, esto es cosa de traslado de tantos ordenadores y discos duros y tanta cosa, con lo bonito que es el papel y archivar las cosas. Y hay unos ganchos, la imagen, ¿no? Esos ganchos que se encuentran, que si a uno enganchado, no sé qué, y que el diablo le dice que transmita, ¿no? Como deja un superviviente para que transmita que es obra de él, ¿no? Sí, sí. Algo así. Claro. A grandes rasgos y salpicando la sangre. Es eso, claro, y qué casualidad que en el monasterio en el sótano, hay unos ganchos, claro. Sí. Porque ahí colgaban la carne y los embutidos y demás en los ganchos. Claro, porque eran lugares también, aunque era un edificio en esta ocasión más moderno, no sabemos también si se aprovechó algo del anterior. Y lo que tú comentas, ¿dónde estaba? Lo que no sabemos, perdona, José Antonio, es que si el anterior estuvo ahí. Yo creo que no. Claro, es que eso es otra cosa. Pero fuera lo que tú comentabas, esos ganchos que estaban ahí, por lo menos que yo también pude ver, y que algunos de vosotros bajasteis y todo eso, era porque lo que tú comentas, porque colgaban que si la carne, que si esto, porque era un lugar fresco. Es un lugar fresco. Claro, y estamos hablando también de Carmona, que
Bueno, que en algún sitio tenían que almacenar las cosas para mantener fresco, pero tanto ahí en ese monasterio como el monasterio de Soria. O sea, tienen más o menos esa misma estructura en la construcción. Y eso, como eso, que es el asunto ese, que es un relato y se está tomando en todos los sitios como sucedió. Yo escuché en un programa de una emisora local, porque yo actualmente resido en Cádiz, y el programa, y hablando del monasterio, el locutor decía que no se creía lo de los sucesos, que es muy fantasioso. Le escribí y diciéndole todo lo mismo que estoy diciendo ahora, que lo comento con investigaciones y demás, y además que el mismo señor que hizo el documento dijo, reconoció que lo había hecho él, y esperando también que estoy la contestación de que digan algo. Es lo que yo no entiendo. Pero ¿cuánto tiempo? A ver, Paco, ¿cuánto tiempo hace que le escribiste? Pues hará un par de meses. Bueno, mejor. ¿Qué fue por email? ¿O no fue por correo postal? No, fue por WhatsApp, porque yo tengo un compañero que colabora con ese programa y me pasó el teléfono de este señor. O sea se le habrá pasado al hombre. Volvamos sí, a probar. A probar, digo que lo que estaba diciendo es que no entiendo el por qué la manía en todos los sitios de vender lo que no hay. Es decir, los sucesos ocurren, pero claro, que eso ese es el meollo de la cuestión, que hay una cantidad enorme de personas y como estábamos preparando el programa, yo no vi nada en ningún momento, ¿vale? Pero personas cercanas a mí sí que vieron esa sombra que comentaba al principio de Ángel Rivero, y el desaparecido Antonio Porrero, director y presentador del programa de radio A Través del Cristal, también la vio. Es que la vieron y cada uno consideraron, no dijeron en el momento de visto esto, lo vieron, se callaron. Y después... Sí, Y después ya coincidieron que lo habían visto. Sí, porque encima lo comentaron, de comentar en distintos momentos, que no es que esto, vamos a hacer una reunión después de haberlo visto y uno escucha lo del otro, lo va diciendo, y bueno, te estaba comentando ahora mismo lo de Antonio, y la verdad es que me ha dado cosa, porque muy pocos días antes de fallecer, que él tuvo una larga enfermedad. Sí. Parecía que estaba recuperado y me llamó, y iba yo por aquí por Igualada, estuvimos hablando largo tiempo, y tanto que se me quedó el brazo dormido, y resulta que me comentaba que quería volver a hacer cosas, no sé qué, y una de las cosas a las que me hice referencia fue a esta. Sí. Y yo recuerdo que Antonio incluso hizo un dibujo, lo vimos dibujando, digo, ¿qué estará dibujando Antonio? Y es que estaba dibujando lo que había visto. Sí. Que era que una figura encapuchada. Si te acordarás detalles. Sí, por eso te comentaba que es un lugar, y luego ya Ángel, digamos que es el precursor, tanto por ser por la zona, porque siempre ha sido una persona que ha sacado muchos casos, que le ha gustado ir como a ti, al medio de la cuestión, sea lo que sea. Resulta que es un lugar que han ido una gran cantidad de gente, y una gran cantidad de gente relacionada o no con el misterio, porque bueno, una vez que se expande lo del Monasterio del Diablo, pues va gente, investigadoras, periodistas, de todo tipo, personas interesadas, personas que dicen, hostia, paso por ahí, que hay en Carmona, voy a buscarlo en el Google, o en cualquier buscadora, hostia, vamos al monasterio, y han vivido experiencias. O sea, que el caso está. O sea, lo que quiere diferenciar de las experiencias personales de una cantidad ingente de personas con esa historia, que nunca mejor dicho, es una historia creada. Una historia creada y siguen en todo lo... Eso es que a mí me duele personalmente que sigan
con esa historia y cuenten lo que no es. Y ya lo he dicho muchas veces y lo he escrito, pero parece que no interesa salir la verdad a relucir, que eso no existe. Los hechos paranormales sí, que yo he sido testigo, como hemos estado hablando, Antonio fue testigo, esa persona también al llegar aquí también fue testigo, pero existen los sucesos, pero la manía de seguir poniendo que allí aparece el diablo y que allí sucedieron esos hechos, no sucedieron. Lo vuelvo a repetir, que es una invención de un señor que hizo un relato de un monasterio en Carmona. A ver, que sería un puntazo. Que no es ni ese. Claro, no estás desmintiendo por desmentir, no sé qué, un documento. No, es que es un relato, se ha descubierto que es un relato, habéis encontrado a la persona. Coño, sería un puntazo que realmente ese documento fuera verdad y que realmente se hubiera podido constatar que pertenecía a la época de esto, que sucedió realmente. Eso sería una brutalidad. Hay otra cosa en el documento que pone: los vecinos del pueblo fueron con unión de un sacerdote o un alto cargo de la iglesia, eso sí, ya no estoy seguro, te hablo de memoria, que fueron los vecinos cargados con Biblias. Y a mí me chocó, ¿con Biblias? En el siglo XVII en España, las Biblias poco menos que estaban prohibidas para el pueblo. Era un hecho también que me chocó. Y además habla de un campanario, el monasterio no tiene campanario. Es que no tiene nada que ver con lo que hay, pero claro, salió ese documento a la luz y claro, mira, pues es cierto, los sucesos pueden deberse a eso, hasta que, claro, la cosa está en investigar todo, no a ir allí a poner una grabadora y a ver los sucesos que pasan. Pues, luego hay gente, pero bueno, es que también hay la otra vertiente, que hay gente que ha llegado allí por ese documento que se ha demostrado que no es que sea falso, es que es un relato, punto. O sea, es un relato, no es que sea, el relato es ficción. Punto. Claro, o sea, pero me refiero que es un relato y no es que el hombre le haya hecho un fraude, no, es que es un relato, ¿vale? Pero que hay personas que han llegado por esa mala difusión, en algunos casos porque se ha sencillamente replicado el texto, ¿vale? Y en otras ocasiones, pues si es por desconocimiento y ya lo sabes, pues hay que rectificar, y lo sabes y vuelves con lo mismo, ya estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, hay personas que llegan allí por ese relato, hacen esas... porque allí se ha llegado a hacer absolutamente de todo. De todo, o sea, como en Torres Albana, o sea, de absolutamente de todo. ¿Cómo? Que allí hemos encontrado tablas de Ouija y gallinas decapitadas de brechos. Sí. Pero eso fue incluso cuando empezamos a hacer la investigación, antes de que se divulgara, ya iban allí la gente a hacer rituales. Sí, ya lo sé, sí, desde el primer momento más o menos ya me fuiste diciendo lo que allí pasaba, y por eso te digo, y luego ya cuando ya se divulga como el monasterio del diablo, como se quiera decir, hay gente que va, hace sus grabaciones y como en su momento, por ejemplo, que me acuerdo que pusimos de Ángel Rivero algunas parafonías, como decía antes, captan cosas, o sea que... Allí hubo una muy buena que se grabó. Ese día yo no pude estar. Ese fue el día que Ángel vio la sombra. Y una muy clara, como si hubieran ido a la grabadora y se hubieran puesto encima, con una voz en latín que dice Jesús. Clarísima, vamos, se me ponen los pelos de punta cada vez que mira, ahora mismo pasa que no se me ve, tengo la piel de gallina. Cada vez cuando se escucha eso tan claro, esa voz Jesús, y te quedas un poquito diciendo, pues sí, aquí, y bueno, no quiero decir que las parafonías provengan de más allá, pero son hechos que dice, aquí no había nadie. Santo Jesús, Brasi, eso me juraba,
el resto del equipo que fueron allí juraban y perjuraban que la grabadora la dejaron y nadie se acercó a la grabadora. ¿Sabes? Y todos impactados, y por visto esa noche ya me dijeron que esa noche fue, como se suele decir, una noche caliente, ¿sabes? Que sucedieron varios sucesos. Además, el sitio, el que no haya ido, la primera impresión es aquello, bueno, tú has ido, José Antonio, ¿sabes? La primera impresión, Sí. aquello es terrorífico. Sí. Aquello es... A ver, para mi gusto es más terrorífico, si hablamos de esa comparación, más terrorífico es el monasterio de Carmona que, por ejemplo, de Torres Albana. Sí. O sea, es más terrorífico, ¿no? Y luego lo que comentaba, voy a aprovechar, si hay algún oyente, o más de uno, que han ido allí al monasterio de Carmona, que han podido grabar algo, que le ha sucedido algún tipo de experiencia, los sinnombreradio@gmail.com o cualquier otra de las vías de comunicación que tenemos. Vamos a quitar todo lo ajeno al caso y vamos a centrarnos en el caso, que realmente queremos saber el origen, porque sí que se graban cosas, sí que se han visto, como bien decía Paco, una sombra, se han visto alguna otra cosa más y caso hay, ¿vale? Y por lo tanto lo que se pide es que se divulgue lo que hay y que es lo interesante, lo que se llama por eso alguna vez ya lo de investigar, presento como apasionado, te presento como apasionado del misterio más que investigador, porque claro, si realmente se investiga, hay que dar con lo que es, punto, nada más. O sea, no que en este caso, como en tantos otros, ya de por sí, incluso si solo vas al morbo, a que te dé un poco de subida de adrenalina, ya de por sí tiene, porque tú vas a ese lugar, como comentaba Paco, ya lo ves de por sí, y encima ver lo de la sombra, ya es una experiencia que te marca, lo cual no quiere decir que vayas 200 veces y veas 200 sombras, o no veas ninguna, ¿vale? Pero hay una gran cantidad de personas que dicen haberla visto. Sí, que también luego ya... Dime. Sí, no, perdona, la sombra que vio Ángel no fue dentro del monasterio, fue en la plaza que hay fuera, donde aparcábamos los coches. Ahí fue donde vio Ángel pasar la sombra por delante de él. Sí, como tantas otras cosas que con la vuelta de este programa, estoy rememorando muchas situaciones y muchos casos que he podido. Por este caso, no puedo decir que yo he investigado el caso digamos, no soy investigador de este caso, sino que gracias a vosotros he podido estar allí. De hecho, fue Antonio quien nos llevó allí en un viaje muy movidito y he tenido la oportunidad de ver ese caso. Y estabas contando eso, Antonio, donde realmente lo vio, y yo lo estoy imaginando, ¿sabes? Y hace un porrón de años, y es un caso que la verdad es que siempre me ha llamado muchísima la atención. Y cuando ya en su momento, porque no me acuerdo si no fue en La Búsqueda, creo que ya fue incluso en Años Luz que dijiste lo del documento, ¿no? Sí, posiblemente, claro, porque... O sea, hace más años que ustedes cuando... Me acuerdo fue en el 2005, cuando pues imagínate, fue en Años Luz. O sea, fue en Años Luz cuando se divulgó lo del documento. Estamos en el 2023, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, ya sé que no se llega al gran público, pues sí que se llega a una parte de los amantes del ministerio, no llegamos a todos, y que, bueno, pues hay gente que por lo que sea pasarán 20 años y solo escuchará la vertiente del monasterio del diablo, y a pesar de lo que digamos aquí y traigamos al autor del relato diciendo que yo he escrito este relato, que por cierto, si está vivo algún día podríamos hacerlo, y seguirán con lo suyo, ¿vale? También porque se fomenta la parte contraria. Sí, no hay que, digamos, en este sentido pelearse con nadie, que escuchen este programa, que escuchen los demás programas y nada, que vean que el caso está, si es que lo
lo jodido del asunto, hablando mal y en plata, es que el caso está y que hay experiencias. Y es lo importante. Y Claro, conocer las experiencias reales. a mí lo que me hizo entre los fastidios es que una de las personas que fueron a hablar con el señor del relato es una de las personas que después ha salido en programas de televisión diciendo que cayó auténtico, cuando le dijeron a él que era falso. ¿Entiendes? Es que esas son las cosas que fastidian, el por qué hay que decir las cosas que no son. Si está dicho, yo escribí el relato y está demostrado, ¿por qué sigues diciendo que eso es auténtico? ¿Sabes? Y son cosas, porque yo ahora lo dije, digo, he descubierto esto. Dice, sí, a nosotros nos lo dijo el autor del relato. Digo, y ahora lo decís y lo tenéis callado. Hay que, claro, se hace una investigación histórica y se descubre la verdad. Y resulta que ya antes sabían ellos que era falso. Y dijeron que la cosa siguiera. Bueno, y en este caso sería que la verdad no te molesta, ¿no? Que no te deja la parte para que no moleste el otro relato. Entonces estaríamos hablando de un relato hecho sin maldad, porque a ver si era todo el mundo, que yo escribo también historias de miedo, para todo el mundo que escribe historias de miedo lo tenemos que criminalizar. Para un autor ha hecho un relato, ¿vale? Pero es que ahora hay un relato del relato, ¿vale? Claro, es que o sea, el relato tiene pinta es lo curioso. Tenía pinta de haber sido escrito en los 80 o algo así del siglo pasado, por los tipos, se llaman, ¿no? De la máquina de escribir, Sí. por eso parecían de esa época. Pero claro, yo incluso me aventuro a decir que era en el año que el señor hizo eso, en 1980, son suposiciones mías, y se puso que eran 300 años atrás, 1680. Pero eso es que no hay forma de encontrar el original, no hay forma de encontrarlo. Vamos, es que tampoco hay que ser muy perspicaz. Eso sucede de verdad. Eso no hubiera quedado en un relato que se descubre los años. Eso hubiera sido, como se suele decir, un bombazo. Bueno, obvio, es un bombazo. Por eso te decía, hay un relato escrito, ficción, y ahora se hace un relato paralelo para lo paranormal. Vamos a dejar ya el tema, y lo dicho. Si alguien tiene algún tipo de experiencia allí, si ha grabado algo, si quiere ponerse en contacto con nosotros, lossinnombreradio@gmail.com. Es un caso que yo creo que seguiremos hablando en un futuro, porque siempre van surgiendo cosas, en la mayoría de casos, por ese segundo relato paralelo de lo que allí sucede. Pero lo que sí que te sucedió también a ti en primera persona, porque tú estás tú estás en todos los guisos, o sea, en todos los casos que han pasado en la zona donde has vivido, ahí estaba Paco. Del caso Viandas, cuando en el número 13 de Los Sin Nombre hablábamos con Jesús Conejero, en ese extenso programa, tú me comentabas, no sé por qué vía, pero bueno, me comentabas por alguna vía, porque yo, si me mandas un mensaje, lo leo. Sí, fue un comentario que hice en lo del programa, sí. Pero bueno, os digo que si tú me escribes por el teléfono, por el WhatsApp, yo te contesto. Resulta que me comentabas que ya habías tenido en Viandas, o sea, ya apartamos el monasterio de Carmona, cogemos el coche y nos vamos hacia Sevilla. ¿Y qué te pasó allí? Pues ¿no? Allí puse una vez, pasé por Vianda, había estado cenando en un restaurante cerca, yo siempre llevaba una grabadora pequeña encima, y o sea, se me ocurre ponerla, estaba la puerta cerrada, una reja que tenían cerrada, pero la puerta abierta. Puse allí una grabadora. Entonces, que me entraron varias inclusiones, una de ellas una voz femenina que decía como ven a mí. No, bueno, que eso no, digamos, no tiene importancia, pero bueno, cogí varias inclusiones. Y otro día, pues estuve allí comiendo con la familia y demás, y hablando con una de las camareras, nos permitió acceder a la parte de arriba. Yo ya había estado anteriormente porque me invitó
José Manuel García Bautista, y estuvimos allí en la parte de la primera planta de Vianda. Estuve con Jesús también, claro, estuvimos y eso, el otro día que volví, le comenté a la camarera que yo había estado allí y dice, pues si quiere subir. Bueno, pues subimos, estuve más o menos haciendo de guía a las personas que venían conmigo, nos sucedían las cosas, explicándoles las cosas de día y demás, y en ese momento paso por una puerta, que había un cerrojo de estos de los antiguos que medían casi medio metro, o menos, ¿no? De unos 30 centímetros o algo así. Y de pronto, al pasar, el cerrojo se levanta, porque, ¿cómo explico yo cómo es el cerrojo para que me entiendan los oyentes? Eso es como si fuera una L. Es una L, pero no, digamos, en el centro es donde tenía la palanca para tirar de él. Vale, sí. Me explico bien, era la barra y en el centro la palanca, y que la palanca enganchaba en un soporte, digamos, que es para ponerle un cerrojo. Un candado, sí, perdón, sí. Bueno, pues se levanta y se descorre. Yo me quedé y nos quedamos todos como diciendo, hemos visto todo lo mismo. Hay una chica que venía y dice, que se ha levantado, que se ha levantado, recorrido. Sí. Y solo se puede, claro, lógicamente, este tipo de cerrojos solo se puede levantar por la parte que tú estás viendo. Claro, es que yo lo estaba viendo. No me refiero que no se puede por la parte interior. Nada más que no, lo que estaba, la otra parte daba a una terraza. Una puerta que daba a una terraza, y claro, eso solamente tenía esa parte, no es un cerrojo normal que es una cerradura. No, es un de los antiguos que hay que levantarlo del soporte que tiene, hay que levantarlo y descorrerlo. ¿Sabes? Y vamos, yo fui testigo de eso, y cuando salió al cabo del tiempo, dijeron que todo lo que sucedía allí era falso. Yo decía, no puede ser falso, porque yo he sido testigo de eso, ¿entiendes? Estamos en algo similar a lo de antes. A ver, fíjate la cantidad de cosas que comenta aquí Jesús y la gente que ha pasado por ahí por viandas, pero es que lo que tú, cuando en aquel momento también nos comentó la persona que luego se desdice de que era falso lo de viandas, que por desgracia no hemos podido encontrar la grabación. Estamos trabajando en ello, como diría aquel, pero sin acento tejano. Resulta que tú estás escuchando eso, lo escuchas después y tú vives eso. Es como si estás en el monasterio de Carmona y te dice, escucha una cosa y a ti te sucede algo, ¿no? ¿Y cuántas personas estaban ahí más o menos? ¿Subía alguna persona del local con vosotros o solo estabais el núcleo que ibais? Eran 3, 4 o 5 personas las que estábamos arriba, y estábamos todos juntos, vamos. Además, yo recuerdo que yo fui el último en pasar por aquel lugar, o sea que es imposible que alguien viniera detrás mía y lo abriera. ¿Sabes? Y claro, fue al yo pasar cuando se abrió. Yo ya había pasado, ¿entiendes? Y claro, escuché el ruido, miré y vi cómo se veía el cerrojo. Y claro, eso, y después de eso fue cuando saltó que todo era falso. Bueno, yo recuerdo que hicimos un programa en la Fera, que invitamos a José Manuel García Bautista, y pusimos y comentamos. Creo que también estuvo Rafa Cabello presencialmente en el estudio, y estuvimos comentando, y yo comenté eso, digo, es que yo lo he vivido. O sea que fuera de todo lo que se cuenta y se ha recogido allí, es que en este caso la experiencia personal no te la puede decir nadie, porque tú la viviste. Yo la viví. Yo muchas veces digo, yo no quiero que la gente me crean o me dejen de creer. Yo lo he visto.
Si me Claro. quieres creer, y si no, no me creas, pero yo lo he visto. ¿Entiendes? Que no, a mí no Claro, me... es como en el primer tramo de programas que hicimos, que habíamos recuperado una entrevista que te hicimos para la búsqueda, en el que tu trabajo, el que te da de comer de hace muchísimo tiempo, ha tenido, bueno, por tu curiosidad también, ha tenido algún tipo de experiencia, ¿no? Y eso pues está ahí, y como en este caso lo del cierre rojo de viandas, ¿sucedió algo más ese día? ¿Te ha sucedido algo más ahí? Ya no, volvimos otra vez. Yo no sé si volvimos más veces, volvimos otra vez. Y no, la otra vez que volvimos ya no sucedió nada, ni siquiera una inclusión. Lo que sí fue que lo comentó Jesús, y a mí me lo comentó esa persona, la famosa monja que había sido poseída. Sí. El médico era compañero mío, digo era porque ya falleció lamentablemente joven. Y me acuerdo que yo me enteré de eso por él. Me lo dijo, dice, me acuerdo el día que fue cuando se grabó Milenio en directo desde allí, el programa en directo desde el teatro que hay al lado de Vianda, justo en la calle, para que no conozcan la zona, en la calle de donde está el restaurante, es una calle peatonal de unos 3 metros, 4 metros de ancho. En una parte está Vianda y en otra está el teatro. Y me acuerdo que me lo dijo, dice, aquí, el monasterio, el colegio, dice, aquí vine yo a una posesión de una monja. Y, Qué casualidades tiene la vida, ¿eh, Paco? O sea que... y escuchando a Jesús, yo pensando, digo, pues también fue, y Jesús comentando que le había llegado de este hombre que también se lo había dicho, digo, ¿sí? Y a mí me lo dijo también hace ya muchos años, creo que sería en 2003 o 2004 cuando se grabó el programa, y me lo comentó, dice, aquí vine yo a una posesión que a lo mejor era tú, no quiere decir que lo fuera, pero bueno, que las monjas estaban a una posesión de diablo a esa monja. Digo, y cuando lo comentó Jesús, digo, pues es que es verdad, si es que a mí me lo comentó esta persona. Para que veas también las situaciones que se dan en la vida, que todo pasa por algo, porque a mí me ha pasado, y en alguna ocasión lo he comentado en alguna entrevista o en este mismo programa, que bueno, o sea, tú estás ahí, te pasan cosas porque están de una manera relacionadas o no con los temas de misterio que tratas, pero bueno, también circunstancias como estás en la vida, como conocer a este hombre por tu trabajo y que salga, pues sí era yo el que fui a esto. La verdad es que como mínimo, muy casual. Pues muchísimas gracias, Francisco. ¿Algo más que añadir? Sí, que casualmente fue antes de que saliera el caso, cuando él ya lo había dicho, que no es que lo dijeran a posteriori, es que la primera persona que ha hablado de esa posesión creo que ha sido Jesús. O sea, y ya años ya me lo había dicho este señor. O sea, que no ha sido a posteriori que saliera a la luz y dijera, fui yo, sino el que me dijo, yo vine aquí a esto. ¿Entiendes? Sí. O sea, que por más ir, pues imagínate las situaciones que uno vive a lo largo de la vida, que en algunos momentos, como te comentaba yo antes, o sea, yo ahora, pues sí, mirando lo de hoy de Carmona, sí que he recordado cosas, ¿vale? Pero es en el momento que tú comentas lo de Antonio Porrero, es que lo imaginé tremendo, y bueno, son situaciones que pasan. Pues lo dicho, si algún oyente luego escribe diciendo que se escuchen, que se escuchan en el programa voces de niños, lo mismo es que son reales, ¿vale? Lo digo por si acaso, porque tengo aquí, no es una posesión infernal, pero de fondo, Yolanda intenta dominar a dos criaturas que no están poseídas, pero son niños, ¿sabes? Y tienen mucha energía vital. Pues Paco, muchísimas gracias, y nada, pues seguimos en contacto. Tú ves diciendo todo lo que te vaya acordando, lo que situaciones sobre que son
A mí me encanta esos complementos sobre los casos. Y nada, pues la gente que esté escuchando y que haya tenido alguna experiencia, por enésima vez lo repito, que nos escriba, que se ponga en contacto con nosotros, que como mínimo le vamos a escuchar y como mínimo vamos a decir o transmitir lo que se diga, que de eso se trata. Pues un abrazo muy grande. Igualmente, José Antonio. Hasta otra. Los sin nombre. Pues muchísimas gracias, Francisco del Toro Zamora, por habernos traído las novedades de este caso, que bueno, que se ha escuchado tantas cosas sobre él, que como es el monasterio de Carmona, y la verdad que es muy interesante que hayas traído esas verdades y mentiras sobre el mismo y también esas experiencias. Y vosotros, que me estáis escuchando, no os quedéis solo con esto, con lo que hemos publicado hoy en este programa. Escuchad otros programas, otros podcasts, otros artículos que hablen también sobre el tema, y así también podréis llegar vosotros a vuestras propias conclusiones. La semana que viene, junto a José Antonio, traeremos alguna cosita más sobre este caso y también traeremos unas grabaciones supuestamente psicofónicas que nos aporta Francisco, que yo he escuchado, y bueno, alguna sí que hay una que no acabo de escuchar nada, y otra sí, pero que en teoría dice una cosa y yo escucho otra. Pero bueno, esto ya es algo que suele pasar con estas grabaciones, que en principio te dicen tienes que escuchar esto, si no te lo han dicho tú escuchas otra cosa. Curioso, también es algo para estudiar. Y nada, como os decía al principio, dejamos ya el tema del monasterio de Carmona. Como os decía al principio, La Llorona, el programa número 20, ha tenido muy buena acogida. La gente ha participado mucho, tanto en iVoox como en las redes sociales y también en el grupo de Telegram, que os recuerdo, si queréis ser parte de ese grupo, la verdad que es bastante activo. Muy interesante, van pasándose pues noticias de misterio, sobre todo José Antonio, que es el que está más activo. Yo la verdad es que tengo que decir que no participo mucho, pero alguna vez sí. Pues van mandando noticias de misterio, van hablando de experiencia que les han acontecido a diferentes personas que están en el grupo. Ahora mismo, mientras estaba grabando esto, una persona ha explicado una experiencia que tuvo de camino a Montserrat. Así que si queréis, no queréis perderos... Bueno, aparte, también es un grupo en el que utilizamos, pues yo qué sé, lógicamente una imagen no la podemos mostrar en un podcast, pues ahí va, ¿vale? El programa, cualquier programa que tengamos una imagen, que hablemos de ella, pues ahí va. Grabaciones muy largas, pues ahí van. Así que si no os lo queréis perder, en cualquiera de los episodios que vamos colgando y que hay ya existentes en iVoox, tenéis en la descripción el enlace, el link que directamente le dais y clicáis y bueno, ya saldrá, se os abrirá el Telegram si lo tenéis instalado, si no os lo instaláis y os abrirá pues lo que es el grupo y donde pondrá unirme, tendréis que darle ahí. Sí que es verdad que me comenta José Antonio que varias personas se han puesto en contacto con él porque no podían entrar. Pues en este caso os ponéis en contacto con nosotros vía Facebook, mensaje privado, Instagram, mensaje privado, y intentaremos meteros a nosotros pues directamente con el número de teléfono, os agregamos y ya está. Vale, seguimos. La Llorona ha sido acogida bastante bien este podcast, este episodio, y también nos han dejado bastantes comentarios en iVoox que voy a leer.
Para los que queréis que os leamos los comentarios, ya sé que José Antonio me dice cada semana, pero ¿por qué lo tienes que explicar? Sí, cada semana, pum, cada semana, pum. Porque hay gente que se une que no sabe cómo va el tema. Nosotros ahora esta semana, hoy, en el programa 21, voy a leer los del programa 20, que es el del especial de La Llorona. Si vosotros que nos estáis escuchando hoy queréis que la semana que viene leamos vuestros comentarios, pues tenéis que dejar lo que queráis poner en el episodio de hoy, en el número 21, y entonces la semana que viene, en el 22, pues vendremos al episodio 21 y leeremos los comentarios. Vale, vamos a ello. Nos vamos directamente a iVoox y al episodio número 20, que es el especial de La Llorona. Anónimo insuperable. Miguel Ángel Alfonso Segurado. Menos mal que La Llorona no está en España. Me ha gustado mucho el programa. Bueno, Miguel, eso habría que verlo, porque cuando estás metido en el mundo del misterio, vas hablando con gente, te van contando experiencias, ves la similitud que hay entre unas y otras. Así que a lo mejor es que aquí no se ha estudiado o no se ha mirado lo suficiente el tema de La Llorona. Que a lo mejor le podrían llamar Llorona, le podrían llamar de otra manera, pero que experiencias parecidas a mí me han explicado. Juan Miguel, tremendo programón, un tema que siempre me ha gustado, el de La Llorona. Especiales así me gustan. Gracias, Miguel. Sobre todo, oyentes, estaría muy bien. En el grupo de Telegram preguntamos qué tipo de especiales, bueno, por lo menos las personas que están allí, que son, me parece que ahora son 76 personas, preguntamos qué tipo de especiales les gustaría que hiciéramos. Pues había gente que decía paranormal, experiencias en Madrid, ovni. Bueno, vamos a ir viendo a ver qué tema es el que gana. Natalia, os acabo de descubrir y sois muy buenos. Gracias por hacerme el trabajo más llevadero. Pues para empezar, Natalia, gracias, y qué suerte tienes que en tu trabajo, que no estoy diciendo nada contra el mío, pues faltaría más, qué suerte tienes que en tu trabajo te dejen escuchar podcast o radio, porque a mí se me pasaría el trabajo si pudiera escuchar programas de misterio, vamos, que ni me enteraría del horario. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay algún anónimo, que muy bien, excelente trabajo. Vale, Insurrecta. Esto porque José Antonio no lo tengo ahora mismo aquí, pero le tendría que decir, ¿ves? Es que las mujeres siempre llevamos la razón, que no se me enfade ningún hombre, José Antonio, La Llorona es la sexta película de la saga de los Warren. Yolanda tiene razón, un programa fantástico. Vale. Ya no digo nada porque como no puedo discutirme con él, pero bueno, que sepas, José Antonio, que me vas a escuchar ahora cuando dices esto, que llevaba razón. Anónimo, os quedó de lujo el especial, de vez en cuando algo así no estaría mal. Aunque le encantan, dice, los programas normales de testimonios. Bueno, Anónimo y yo, nosotros tampoco nos queremos encasillar en un programa en concreto. Habrá semanas que traeremos casos, habrá semanas que traigamos testimonios y otras semanas que sean especiales. Y ya está. Me alegro de verdad que te guste. Arpia Chanel. Muy interesante el programa. En Uruguay existe la leyenda de la Llorona del Parque Rivera. Dicha Llorona se cree que es el fantasma de una vecina de la zona a la cual asesinaron a ella y a su familia en una casa cercana al lago de dicho parque. Los asaltantes ocultaron los cuerpos en el lago del Parque Rivera y en las noches de luna llena, si eres valiente y te adentras en el parque y vas a ese lago, puede que te la encuentres penando y preguntando por sus niños. Incomparable por mi parte, una porque ya no vivo en Uruguay y dos porque no soy tan valiente. No te preocupes, Arpia, yo tampoco soy tan valiente. Pero vamos, muchísimas gracias, me encantan estos comentarios que aportan tanto. Y oye, ya miraremos este caso, si hay alguien de Uruguay que sepa algo sobre él, que le haya pasado alguna experiencia con esto, pues ya sabéis, los sin nombre radio @gmail.com. Luego Joaquín, que aquí teníamos como una pequeña discusión, José Antonio y yo, porque no sabíamos a qué se refería Joaquín aquí, que nos dice, al comienzo habéis entrado en el bucle en la intro, no sé si es porque nos repetimos mucho, no sé si es porque a él le falló lo que es la introducción y se le puso en bucle, no lo sé. Joaquín, ya nos lo aclararás. Y luego aquí otra vez, yo creo que José Antonio hoy no ha venido a grabar conmigo porque ha preferido no estar para que no le echen cara que llevaba razón.
y que no soy la única tampoco en esto. ¿Os acordáis que pregunté que si alguien había llorado con Coco? Pues tengo a 2 personas, a un anónimo y a Nuria y yo, que nos dicen que ellos lloraron también con la película Coco. Así que, José Antonio, tú que me estás escuchando editando, ya lo sabes. Venga, no soy la única. Javier Díaz, brutal. Vigía, muy buen programa, buenísimo. ¿Qué más tenemos por aquí? Montserrat Cuní, muy buen trabajo. A ver si hacéis especiales así de otros temas, porque os ha quedado niquelado. Bueno, ya como comentaba antes, ya estamos preguntando por Telegram. Supongo que ya en las redes sociales también iremos preguntando a ver qué tipo de especiales os gustaría, y el que ganara, pues haremos un especial sobre eso. A mí la verdad es que tengo en mente uno, que no os voy a decir cuál, que no es paranormal en sí, pero que inquietante y extraño es, por todo lo que acontece. No es de España, ¿eh? Pero bueno, José Antonio me dice que no, porque no es paranormal y tal. Es de estos casos que a mí me gustan, de true crime y tal, y cosas raras. Bueno, veremos a ver si al final lo hago. Pero mientras tanto, os lo preguntamos a vosotros. Jaime MB. Soy Jaime desde Sarriá, Lugo. Enhorabuena por el programa. Los sin nombre y LB han pasado a ser mis programas favoritos, muy por encima de la mayoría. No os cambio por otros, ni tampoco por otro programa. Seguir así, campeones. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, LB la verdad es que ya es antiguo, las cosas como son. No sé si es que tú eres un oyente nuevo y has estado escuchando los programas de LB y los programas de los sin nombre. La verdad es que sí que tienen que ver, pero hay mucho de LB que los sin nombre no tiene, porque nosotros teníamos esas notas de humor, que incluso hacíamos una sección en la que, bueno, nos tomamos un poquito con humor los temas paranormales. La verdad que hay cositas que he hecho en falta de LB, pero que a día de hoy nos es complicado hacerlo con los sin nombre, porque con LB no teníamos a los niños, lo grabábamos en radio, nos era más fácil, teníamos otros horarios, y con los sin nombre no. Pero de verdad que sí que me gustaría en algún momento poder hacer, aunque sea un programa diferente, se llame diferente, hacer alguna de las cosas que hacíamos con LB, porque lo he hecho en falta. He hecho en falta lo que hacíamos en él, las secciones. Era otra manera de hacer. Pero que bueno, que también estamos muy contentos con los sin nombres y nos alegramos pues que nos pongas por encima de otros programas, pero que, Jaime, de verdad, puedes escucharlos todos y para gustos los colores. Para ti somos pues preferidos y para otros serán otros. Pero bueno, todos los programas están muy bien. Es más, lo digo en muchas ocasiones, que yo también soy oyente de ellos y me encantan. Me encantan y lo paso súper bien y descubro cosas nuevas, y los divulgadores pues me parecen personas muy grandes y que de verdad que tienen mucho para aportar. Y nada, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Tenemos que echarle bronca a José Antonio porque me ha dejado solita ante el peligro. Pero bueno, realmente no me siento sola, porque sé que estáis junto a mí, que estáis ahí al otro lado escuchándome. Siento, sí soy un poquito pesada, a veces comentando las cosas, o me repito bastante. No lo sé, es que es lo que me suelen decir y yo reconozco mis fallos y a veces digo las cosas varias veces de diferentes maneras, pero acabo diciendo lo mismo. Pero creo que un poquito lo hacemos todos. Sobre todo también acordaros de lo que os decía al principio del programa, de esta amiga que nos ha mandado esa carta, esa ayuda, nos ha pedido ayuda porque le están pasando, llevan muchos años pasándole fenómenos que ya no sabe cómo llevar, que están mermando su vida, porque realmente esta chica, que no voy a decir su nombre, yo lo sé, está pues mal, se la nota mal. Esperamos poder ayudarla. Ya sabéis, si os ha pasado algo parecido a lo suyo y lo habéis superado, losinnombreradio@gmail.com, o si eres una persona que crees que puedes ayudarla, pues también nos serías de ayuda. Nosotros os pondríamos en contacto con ella en el caso de que ella dijera pues sí, porque os comento que esta chica ha hablado con muchísima gente, muchos profesionales del medio,
que no han podido ayudarla. Claro, si el mismo profesional del medio se pone en contacto con nosotros para hablar con ella, pues lógicamente no ¿para qué vamos a repetir experiencias si ya sabemos que no ha funcionado? Pero bueno, nosotros estamos intentando que hable con un profesional que nosotros creemos que puede ser bueno para ayudarla. Y si no, pues nada, iremos buscando. La cuestión es que ella pueda salir de esto y nada, a ver si poco a poco podemos hacerlo. Y nada, a vosotros daros las gracias por estar junto a nosotros. Os recuerdo también que si tenéis alguna experiencia paranormal u ovni, ¿vale? Que es que siempre salen experiencias paranormales, pero no quiere decir que no nos interesen las experiencias relacionadas con la temática ovni, ¿vale? Y la queréis contar en el programa, otra vez el correo electrónico losinnombreradio@gmail.com, o incluso podéis agregarlos podéis meteros en el grupo de Telegram y ahí pues podéis hablarnos por privado. Pues nos habéis pues mira, Yolanda, pues mira, José Antonio, quiero explicar esto, ¿vale? Estamos hablando y un día concretamos hora y hacemos esa grabación, ¿vale? O incluso, como hemos hecho con muchas personas, cogéis, nos grabáis vuestra experiencia y nos la enviáis también al correo electrónico, que también se puede hacer. Y nada, espero esas experiencias porque estoy interesada, muy interesada en conocerlas, igual que nuestros oyentes. Y nada, chicos y chicas y chiques, nos oímos, nos escuchamos la semana que viene, aquí, en Los Sin Nombre. Los Sin Nombre. No se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.